cuándo hay que utilizar el pincel, cuándo la espátula o cuándo otros elementos. ¿Está claro? Está clarísimo, está clarísimo. Bueno, el instrumento que nosotros empleamos para pintar es normalmente el pincel. Todos conocéis exactamente cómo es un pincel. Se ve perfectamente, un pincel. Pero hay otros materiales, otros instrumentos que nosotros también podemos utilizar para pintar, como puede ser la espátula. Las espátulas también sirven para pintar. E incluso hay otros pintores que ni siquiera utilizan ni espátulas ni pinceles, sino que se lían directamente utilizando la pintura sobre el tubo. Ya lo hicimos de alguna forma, Exactamente. Lo más divertido. Sí. Pero vamos a explicar hoy el manejo del pincel. Vamos a intentar a ver si queda claro cómo poder utilizar el pincel, cómo poder sacarle partido al pincel. Es importante tener en cuenta que hay diferentes tipos de pinceles. Normalmente los que nosotros hemos recomendado son los pinceles planos, que son de este tipo, pinceles planos, que permiten jugar un poco con las pinceladas más concretas. Los pinceles redondos quizá nos dan una pincelada un tanto inconcreta, los pinceles planos nos concretan más la forma, por eso los elegimos. Pero bueno, el que quiera trabajar con pinceles redondos... Sin embargo, con los redondos y de punta muy fina, es con los que sí hacíamos los detalles. Efectivamente, para hacer pequeños detalles es conveniente pinceles redondos, de pelo, o sea, de pelo blando, que no sean de pelo de cerda. En este momento, como no vamos a hacer detalles, no tenemos ninguno aquí. Pero son pinceles que den un trazo muy fino, los pinceles de pelo redondos. Bueno, entonces tenemos más o menos planteado un dibujo, un payaso simpaticísimo. Un payaso que tenemos ahí instalado. Sí. Y entonces hemos manchado, como siempre, ya sabemos la palabra manchar, lo que implica es ordenar rápidamente las masas de color que nosotros vemos allí en el modelo. Vamos a ver cómo, por ejemplo, podemos terminar de construir parte del sombrero utilizando para ello el pincel plano. Vamos a explicar un poco el manejo. Muy importante coger el pincel por donde yo lo cojo. Coger el pincel por donde lo estoy cogiendo. Por atrás. Por atrás, es decir, de la mitad hacia atrás. Nunca coger el pincel así. Nunca coger el pincel así, siempre a una distancia. Hay una anécdota curiosísima de Sorolla e incluso de Gainsbourg, un famoso pintor inglés, que utilizaban pinceles de hasta metro de longitud del palo. ¿Un metro de longitud? Sí, para trabajar mucho más alejado del lienzo. Para ver con más perspectiva. Efectivamente, ¿no? Fíjate, podemos utilizar el pincel, sobre todo a la hora de empezar a manchar, de esta forma, aplastando. Se ve bien cómo va aplastando el pincel, aplastando el pincel. Exprimiéndolo la carga de pintura que lleva. Entonces, ¿ves? Lo hacemos rápido, pero la idea es aplastando el pincel. Yo creo que un problema de principiantes, Miguel Ángel, es cuando tratas de aplastar y tienes excesiva pintura en el pincel. Sí, entonces te queda un gran pegote. ¿Cómo resolverías eso? Bueno, si nos queda un gran pegote, cosa que debemos evitar, sobre todo al principio, al principio de la ejecución del cuadro, no conviene trabajar con excesiva cantidad de pintura. Pero si nos queda un pegote, lo que hay que hacer es utilizar o bien la espátula. ¿Ya entra la espátula ahí? Y la espátula la usamos en esos casos para retirar el exceso de pintura. O sea, si nos queda un pegote, podemos retirarlo con la espátula. O bien con un pequeño trapo, con un trapito que tengo aquí, podemos eliminar parte de la pintura. Pero conviene que al principio el pincel no esté excesivamente cargado, o sea, que fluirá bastante mejor si no lo tenemos excesivamente cargado. Bueno, pues tenemos más o menos planteado el sombrero. Fíjate cómo lo hacemos. Vamos a terminar de construir un poquitín. Fíjate cómo el pincel, es importante que el pincel vaya recorriendo la forma. ¿Entiendes? El pincel va dibujando, aplastando de esa forma. ¿Te das cuenta? Eso solamente tiene un pequeño problema, y es que los bordes no se delimitan, pero se resuelve después. Después, con un poquito de fondo, si nosotros hiciéramos un poco de fondo, como vamos a hacer ahora, fíjate. Preparo un poco de fondo. Entonces, con el fondo yo puedo perfectamente delimitar. ¿Te das cuenta? Exacto. Creo que es importantísimo, sobre todo para quienes no se habían iniciado hasta que no nos han visto desarrollar estas clases. Exactamente, con el pincel, ¿ves? Puedo ir delimitando el contorno. Si lo hago más empastado, queda mejor. Creo que es muy claro. Hasta ahora hemos utilizado el pincel de forma que lo estamos aplastando los pelos del pincel sobre la superficie que vamos a pintar.
Pero cuando ya se trata de matizar un poco, y hacer quizá algún pequeño detalle, aunque todavía el cuadro está sin avanzar demasiado para hacer detalles, entonces conviene no aplastar el pelo del pincel, sino hacerlo con pequeños toques, rozando la punta de la superficie. Una simple caída de... Exactamente. Por ejemplo, vamos a hacer ese puntito rojos que tiene por ahí la figura. ¿Te parece? Que son muy significativos del payaso. Entonces, en esos casos... Es un payaso triste este, ¿eh? Sí, está un poco triste. Sí. En estos casos deberemos pintar sin aplastar el pelo. Sin aplastarlo. Porque si aplastamos el pelo, resultaría que se nos mezclaría. Vamos a hacerlo mal. ¿Te parece? Claro. Vamos a hacerlo como mal. Siempre. Sí. Por ejemplo, si aplastamos... No te ríes, digo como siempre, aquí se nota un piropo y nada. Muchas gracias. Si aplastamos el pincel, fíjate lo que ocurre. Se nos mezclaría. Si aplastamos el pincel, se nos intentaría ir mezclando con la superficie de la pintura que tenemos de abajo. Ahora, si cogemos y no aplastamos el pincel, suavemente podemos hacer eso. ¿Ves? Pequeños toques sin aplastarlo, la punta rozando. ¿No ves? La pintura queda perfectamente cubierta, cubre y no se mezcla con la parte de abajo. Y queda perfectamente dibujado. Vamos a ponerle el otro pómulo para que se vea bien. Incluso vas a hacerle ya la boca aprovechando el rojo. Claro, aprovechando este tono rojo que tenemos, podemos poner la mancha de la boca. Aquí, como es una superficie grande, todavía no es detalle, podemos aplastar un poco el pincel. Vamos a meterle ahora los oscuros que corresponden a la zona de los ojos. Preparamos sobre el mismo tono cálido de la carne. ¿A ti te gustan los payasos? Me gustan mucho. Sí. Me divierten mucho los payasos. Grandes personajes cargados de misterio y de fuerza interior. Además es un ambiente como muy entrañable, ¿no? El mundo de los payasos. Sí lo es. ¿Ves? Vamos poniendo estos rasgos, siempre, fíjate, aplastando medianamente el pincel. Ya no lo apretamos mucho, sino aplastándolo medianamente. ¿Ves? ¿Te das cuenta? O sea, que casi has hablado de tres intensidades. Una aplastando bien el pincel. Una aplastando mucho el pincel, que es para el principio, para la primera toma de contacto con el modelo. ¿Entiendes? Otra. Un intermedio. Eso es. Un intermedio para las zonas que estamos haciendo ahora, para ir matizando y modelando un poco la forma. Y luego otra parte... Una liviana, que es soltar simplemente la pintura. Exactamente, que en ese caso la utilizaríamos para, ya sabes, las zonas detalles, pequeños detalles. Vamos a sacarle algunas luces a la cara. Vamos a sacarle algunas luces a la cara, por ejemplo aquí. Pero no te recrees mucho con el pincel porque nos tienes que mostrar el manejo de la espátula. Sí, simplemente vamos a dejar más o menos alguna luz por aquí que nos marque el dibujo de la nariz. Y así recordamos lo de la luminosidad. Sí. ¿Tiene luminosidad esa cara? Claro, con el contraste que le estamos metiendo ahora con los claros estos. Pues has escuchado como gritos de primavera, es mucha euforia. La alegría de la huerta. Exactamente. Muy bien, vamos a empezar a jugar... La huerta de Prado del Rey. Vamos a empezar a jugar con la espátula, ¿te parece? Yo creo que es momento. Bueno, la espátula también sirve para pintar. Vamos a coger... No solamente para limpiar el sobrante de la pintura en exceso, sino para pintar también. Para pintar. Fíjate, vamos a pintar, por ejemplo, todo este tono del cuello. Ya lo insinuamos una vez, nos hiciste una demostración, pero ahora ya... Sí, pero vamos a ir precisándolo un poquito más. ¿Cómo la coges? Lo primero, ¿la llenas de pintura? Sí, podemos hacerlo de dos maneras, o bien haciendo la mezcla de color en la paleta, con el pincel, y luego recogiéndolo con la espátula, como en este caso, que estamos recogiendo una mezcla que hemos hecho con el pincel, o bien haciendo la mezcla directamente con la espátula. Vamos a hacer los dos casos. ¿Solo nos va a caber nada más? ¿Nos va a caber uno? Bueno, pues hacemos solamente uno. Vamos a hacer directamente la mezcla por medio de la espátula. Eso es. El otro ya lo conocemos por el pincel, ¿no? Cogemos y con la espátula vamos mezclando. Pues igual que lo hubieras hecho con el pincel, eso es. Y lo que pasa es que como la espátula es más dura, entonces tenemos que amasarlo más. O sea, el pincel quizá es más rápido a la hora de amasar. Claro. Bueno, ya cargamos y vamos pintando. Y lo aplicas, pues sin más, con la espátula. Con la espátula. Con la parte llana.
le da sobre el lienzo. ¿Ves? Y puedo sacar aquí estas zonas más claras. Los impresionistas, justamente de los que hablábamos el otro día, ¿jugaban mucho con la espátula? Bueno, y no solo los impresionistas, artistas anteriores incluso al impresionismo han utilizado la espátula. Por ejemplo, Tiziano. Tiziano es un artista que ha utilizado bastante la espátula, sobre todo para los empastes en las telas. El Greco utilizaba también mucho las telas, para las telas el uso de la espátula. Fíjate qué textura más agradable y qué sensación más empastada nos da. Claro que sí. Ya vamos a apreciarlo poco porque este es el final y estamos gozando de tu... No, ¿cómo se llama a la pincelada de la espátula? Espatulada. ¿Sí? Pues estamos gozando de la espatulada, pero ya finalizamos y el payaso se nos queda. Habrá que aprovechar ese payaso y modelo para otro día. Sí, podemos. Y para acabar este cuadro incluso, ¿no? Lo aprovecharemos.